Hoy quiero hablar de el resultado de las movilizaciones masivas que ocurrieron el pasado miércoles 27 de septiembre, no solo a favor del gobierno de Gustavo Petro, sino sobre todo a favor de sus propuestas y de las reformas que quiere adelantar para transformar de manera estructural este país. De lo que se trata es de entender que no solo es legítimo movilizarse en Colombia para frenar reformas que han ido históricamente en contra de los derechos humanos de todas y todos, como se ha hecho en años anteriores, en donde he sido testigo de cómo esos mismos que hoy se quejan de que el gobierno actual haya facilitado logísticamente esa movilización, antes decían que esas mismas organizaciones se financiaban por organizaciones guerrilleras y que esa era la única manera para que indígenas del Cauca o campesinos del nordeste antioqueño o organizaciones afrodescendientes del Pacífico colombiano fueran capaces de llegar a Bogotá y reclamar sus derechos. Hoy esas mismas organizaciones consideran que este gobierno, el gobierno del pacto histórico liderado por Gustavo Petro, es una de sus principales apuestas estratégicas. Es por eso también que este gobierno ha demostrado toda voluntad de acompañarlas. Es por eso también que este gobierno ha colocado a gente de esas mismas organizaciones en muchos espacios de dirección del poder. Es por eso que este gobierno también genera tanta rabia, porque esos espacios no son ocupados por esos técnicos de la Universidad de los Andes o de la Universidad Javeriana, sino precisamente por indígenas NASA, por afros del norte del país, por campesinos comprometidos con la reforma agraria. Es importante entender que tenemos que dejar de lado esa visión elitista, clasista, racista, que cree que un campesino, un negro o un indígena son simple y llanamente instrumentos de la izquierda o del propio Gustavo. Son gente con agencia, son ciudadanos como usted y como yo. Son gentes que también hacen cálculos políticos, que presionan, que están buscando transformar este país y encontrar esos derechos que han sido históricamente negados, que son solo para la gente blanca, hombres de Bogotá, y que es necesario entender que para que Colombia entre al siglo XXI hagamos real esas promesas de la Constitución. Es importante entender que es legítimo que los recursos del Estado se movilicen para que esas movilizaciones se puedan dar. Es importante recordar que en este último año, a diferencia de años anteriores, con contadas excepciones, nos hemos podido dar cuenta que la policía no tiene que herir a quienes se manifiestan a favor o en contra del gobierno nacional. Y eso es una línea ética que los gobiernos anteriores y que esa gente que se queja de esta movilización del 27 pues no ha podido traspasar. Es importante darse cuenta por qué no se cuestionaron en años anteriores, por ejemplo en el estallido social, cuánto costó la movilización de los recursos del Estado para herir manifestantes, para asesinarlos, para mutilarlos. Y por qué hoy que se movilizan recursos del Estado para garantizar logísticamente una movilización digna, con espacios, con alimentos, hay toda esta clase de rabia y cuestionamientos. Es necesario entender que los medios corporativos de comunicación han sido protagonistas políticos en la historia del país y cómo durante esta semana demostraron que son capaces de movilizar fuertes discursos de odio. El racismo de Gustavo Gómez tratando a los indígenas de borregos de Gustavo Petro. Los titulares de semana que los tildaban de simples instrumentos de borrachos. Que mostraron titulares en donde supuestamente hubo niñas violadas, que motivaron a un sector de estos grupos indígenas a hacer una acción de hecho en donde señalaban las mentiras de semana ocupando sus instalaciones. Es increíble cómo precisamente se juntan estos sectores de extrema derecha con quienes se dicen de centro, que hacen parte de estas élites que en los últimos años han ocupado el Estado, para criticar al gobierno. ¿Y criticarlo por qué? Porque prefirió quedarse solo, que no lo sigan acompañando estas élites, para que sea rodeado precisamente por estos sectores populares. Es importante darse cuenta que no es lo mismo ocupar un espacio como el de semana a las masacres, los genocidios, los desplazamientos forzados que aparentemente no le generan el mismo escándalo a esta gente.
Es necesario dejar las falsas equivalencias. No es igual protestar frente a la revista Semana que, por ejemplo, ponerle una bomba al espectador como ocurrió con Pablo Escobar. Si no empezamos a hacer esas diferencias, va a ser muy complicado hacer real la paz total y no va a ser responsabilidad del gobierno, ni de estos campesinos, ni de estos indígenas, ni de estos afrodescendientes, sino precisamente de estos gomelos de Bogotá, que no quieren entender que la ciudadanía no debe ser una promesa, sino que debe ser una realidad material para que Colombia pueda finalmente dejar la violencia atrás.